Buenos días. Me imagino que la mayoría de ustedes tiene una licencia de conducir y que se acuerdan el día que la obtuvieron. En mi generación, obtener una licencia era un asunto muy importante y daba vergüenza si un joven no tenía su licencia en mano al final del día de su cumpleaños 16. Y esa parecía ser mi realidad, ya que había crecido anticipando ese gran momento. Pero mi padre tuvo una crisis de salud y estaba en el hospital, en cuidados intensivos, y como el hijo mayor tenía la responsabilidad de cuidar de mamá y de mis hermanos y estar allí para ellos, y tuve en ese entonces el presentimiento que debía poner ese momento anticipado en el quemadero. El día anterior a mi cumpleaños nos enteramos, gracias a Dios, que mi padre se iba a recuperar de esa neumonía que le había llevado al hospital. Y sin embargo, la crisis estaba allí, con el caos, la familia, y no, la licencia no iba a ser posible. Fue así como determiné no pensar mucho en ello y no hablar del tema y limitarme a esperar mi vida en manera súbita reducida de sentido, sabiendo que mi licencia llegaría mucho después de mi cumpleaños 16. En la mañana de mi cumpleaños 16, alguien tocó la puerta de mi habitación. Muy temprano me enteré que era el mejor amigo de mi padre. Y él me dijo, tu papá me llamó esta mañana y me pidió que te llevara al centro de conducción para sacar tu licencia. ¿Qué papá tenía? Sabía lo mucho que eso significaba para mí y aún estando en el hospital se las arregló para que eso sucediera. Fue así como simultáneamente tuve uno de los mejores días de mi vida y una lección a lidiar con la agencia de licencias de conducción. Lección con mi papá, lección con la burocracia, lección para conducir, todo al mismo tiempo. Y cuando recordamos el terror que se siente al conducir por primera vez y lo que se siente de estar detrás del volante, uno recuerda que todo parecía tener una atención detallada, todo. Solo dar la reversa en el estacionamiento requería una tarea multifacética que no se podía fallar para no arruinar el buzón del correo, el vecino. Tocaba tener cuidado. Uno recuerda cómo detalladamente ponía uno la reversa y con mucho cuidado sacaba el pie del freno y empezaba a moverse con el acelerador y luego te das cuenta que más tarde en la vida es completamente lo opuesto. Acabas de ir de casa a otro lugar, no sé, el trabajo, la iglesia, la casa de un amigo, y ni siquiera te acuerdas de la manejada. Allí es donde te das cuenta de que quizás las cosas son muy raras. No sé si es mejor. No estoy seguro que si de verdad es bueno que esté tan acostumbrado a algo que ni siento hacerlo. De repente te desconectas y has manejado la ciudad y te acuerdas de ello. En la vida cristiana, doctrinalmente, teológicamente, hasta nuestros cantos, nos encontramos en cierto momento experimentando esto como novatos. Escuchamos todas las verdades del cristianismo, todos los refranes bíblicos son nuevos y tienen nuestra atención porque a medida que las afirmamos, las aprendemos, a medida que las escuchamos por primera vez, hay esta sorpresa. Pero luego nos acostumbramos a decir lo que los cristianos decimos. Nos acostumbramos a cantar lo que como cristianos cantamos. Es por eso que quería lanzar la pregunta, ¿realmente creemos que lo que creemos lo creemos? Porque sí, tiene que haber momentos en donde nos miramos a los ojos y nos preguntamos, ¿creemos lo que creemos que creemos? ¿Realmente creemos lo que acabamos de cantar? Porque si creemos lo que acabamos de cantar, tenemos que ser las personas más felices y agradecidas del planeta.
Y yo no estoy diciendo que no luzcan como las personas más felices y lúcidas del planeta. Sí estoy diciendo que debemos ser personas que cantan esos himnos y canciones creyendo en ellos. Tenemos que estar muy agradecidos y felices. La verdad angular del cristianismo es que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la verdad angular. El cristianismo es un compuesto, una totalidad de verdades reveladas en las Escrituras, pero he aquí el corazón de todo. Jesús mismo, cuando tomó a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, así como lo leemos en Mateo 16, que les preguntó una vez, ya estaban en la distancia de los lugares poblados de judíos, en donde seguramente no estaban expuestos a estar intimidados o reconocidos, les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pero luego se volvió a dirigir a ellos, seguramente con unos ojos muy intensos, les preguntó a sus discípulos, ¿realmente creen que lo que creen, lo creen? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es increíble. Vemos que a medida que ese texto se desenvuelve, vemos que es Pedro, al menos va a empezar a ser Pedro, dice, casi Pedro dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se vuelve a él y le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Creo que en varias instancias Jesús está preguntando su versión de, ¿realmente crees que crees lo que crees? Nunca más claro que en Mateo capítulo 16, nunca con más intensidad que cuando mira a sus propios discípulos y les dice, cuando les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hace unos cuantos años, la lista de los libros mejor vendidos del periódico New York Times lo dominaba un libro sobre Jesús escrito por Raisla Island, con su libro llamado El Celote, la vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Y cuando algo así sale, es muy común para mí recibir llamadas de gente en la prensa para comentar sobre esto. Y es increíble la cantidad de periodistas decirme que era buena noticia saber que había un libro de Jesús en los top 10 libros mejores vendidos de New York Times. Fue allí donde tuve que aclarar que este no era un libro acerca de Jesús. Y desde allí respondía lo mismo siempre. Eso no es un libro acerca de Jesús. Me decían, pero claro que es un libro de Jesús. No es un libro de Jesús, es un libro más de Raisa Island. Este libro no nos cuenta mucho sobre Jesús en sí, pero sí del Jesús que Raisa Island quiere construir y que otros lleguen a conocer. La cautivante historia de Aslan, una vez se identificaba como cristiano, y luego aparece en la televisión como expertos en temas del Islam y del cristianismo y las religiones. Tuvo un segmento de televisión que duró poco, el cual examinaba la religión a través del mundo y digamos que tiene un ojo especial para lo raro. La serie pronto acabó. Pero en su libro hubo algo que capturó mi atención. Son esas líneas que uno dice, esto dice más de lo que está diciendo a primera vista y creo que está a punto de entrar en una conversación que seguramente conoce, pero que sus lectores no. Él escribe lo siguiente, mis investigaciones académicas sobre los orígenes del cristianismo me han convertido en un discípulo más genuino y comprometido de Jesús de Nazaret de lo que antes fui de Jesucristo. Dice que sus investigaciones académicas le han hecho un seguidor más genuino de Jesús de Nazaret de lo que era de Jesucristo. Jesús de Nazaret más que de Jesucristo. Creo que la mayoría de los que hicieron la reseña de su libro y los periodistas que leyeron esto no se percataron de lo que hizo allí. Es astuto decir que ha investigado y por ello ha descubierto a Jesús de Nazaret, el quien ahora quiere seguir más fielmente que Jesucristo. En medio de la gran controversia
en la Convención Bautista del Sur, tan pronto que llegué como presidente aquí, bajo circunstancias muy intensas, me encontré defendiendo el llamado a proteger las verdades doctrinales en la convención, en plena reunión de Bautistas del Sur. Y no era una mera reunión, era una reunión en el Distrito de Columbia, en ese caso en donde se tenía una parte de la convención que se estaba yendo hacia la izquierda, mientras que la convención bautista se estaba corrigiendo y se estaba yendo hacia la otra dirección, y pues había tensión, y en medio de todo esto decidieron tener un debate. Y me pidieron que participara en el debate a favor de los principios de la infalibilidad y el confesionalismo. Y lo hice, y sí que había una audiencia hostil. Yo tenía 32, 35 años y fue uno de esos momentos en la vida donde uno se da cuenta que hay más que simplemente ir a un debate de la escuela secundaria, donde no hay más que drama que simplemente un puntaje. Había mucho más en riesgo aquí. Sentí el peso de esto. Pronto fue que llegamos al punto inevitable del debate y estábamos en este mismo territorio. ¿Quién es Jesús? Y yo estaba abogando por el entendimiento clásico de la Iglesia de Cristo, es decir, totalmente Dios y hombre. Yo repasé los credos más importantes, específicamente el de Nicea, y propuse mi caso en base a la Biblia, y la oposición abogó por un entendimiento muy liberal y hereje de Cristo. Todo eso fue muy interesante hasta que llegó la sesión de las preguntas. Y en esa sesión, aquellos que querían hacer preguntas, y que por cierto muy pocas veces en realidad quieren hacer preguntas, planteaban más que todo sus opiniones disfrazadas de preguntas para unirse al debate. Pero un hombre se levantó y dijo: soy un astrofísico trabajando para la NASA. Muy bien. Y también dijo: y yo también soy cristiano. Muy bien. Y dijo: no quiero saber nada de esa teología que nos quieres poner encima. No quiero doctrina, no quiero teología. Y en ese estado moral de astrofísico él dijo: todo lo que necesito es Jesucristo. Admito que hasta ese punto había tenido suficiente. Cualquier nivel de paciencia con el que había llegado se había ido. Cualquier mansedumbre por la que había orado, disipada. Y sí, fue casi que como con veneno, fue que ese hombre me miró y me dijo: no quiero doctrina, no quiero teología, todo lo que quiero es Jesucristo. Y pues eso ya rebosó mi paciencia y le dije: ¿quién cree usted que es Jesucristo? ¿Se escucha usted? ¿Acaso cree que en alguna parte de Judea había un buzón de correo que tenía en su etiqueta Cristo, Jesús? ¿Cree que Jesucristo es su apellido? Dice que no quiere ninguna teología y todo lo que usted quiere es Jesucristo, pero escúchese, amigo mío, eso es doctrina. Eso es teología. Usted acaba de decir que Jesús es el hijo de David, el Mesías, el ungido. Acaba usted de cometer doctrina. En su llamado a un cristianismo sin doctrina, usted acaba de cometer una felonía de tercer grado doctrinal, la cual hoy se trata de expresar verdad, aun cuando usted mismo lo niega. Y eso es lo que estaba cometiendo. Notará que Rice Aslan, en su declaración que les acabo de leer, específicamente no hizo lo que ese astrofísico de la NASA hizo. Él sabe lo que va a hacer y va a evadir ese error, así que dice que mis investigaciones académicas sobre el origen del cristianismo me ha hecho volverme más un seguidor genuino de Jesús de Nazaret. Note que no menciona a Cristo, sino a ese hombre histórico que vivió en la antigüedad, Jesús de Nazaret, para luego decir: de lo que fui de Jesucristo.
Lo interesante es que ese libro, en efecto, sí logró llegar a la lista de mejores vendidos, de acuerdo al New York Times, lo cual dice que nuestra época secular no es tan secular de lo que piensa. Y cuando piensa en Aslan o en cualquier persona que hace una clase de trabajo como este, la verdad es que siempre hay alguien que va más adelante. Solo para darles un ejemplo, en los primeros años de los Estados Unidos, en las primeras 2 décadas del siglo XIX, el expresidente Thomas Jefferson estaba haciendo la misma cosa. Jefferson quería separar a Jesús de Nazaret, quien él admiraba, al Jesucristo, quien rechazaba. No quería nada que ver con la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Él quería a Jesús, el autor de la moralidad. Pero Jefferson, quien lo podríamos considerar uno de los hombres más brillantes que ha servido a la nación de los Estados Unidos en su historia, John F. Kennedy diría luego en una conversación con intelectuales más prominentes reunidos en la Casa Blanca, dijo: esta es una de las conversaciones intelectuales más poderosas que se han llevado a cabo en la Casa Blanca desde que Thomas Jefferson hablaba consigo mismo. Asimismo le consideraban en cuanto a su poderío intelectual. Y esto fue lo que hizo que ese hombre tuviera algo con la Biblia. El hombre tomó una copia del Nuevo Testamento y con una cuchilla que utilizarías para afeitar el rostro de un hombre, y tomó pegamento y una libreta vacía, y tomó los evangelios, que por cierto necesitaría 2 copias para hacerlo de manera correcta. Si tienes una cuchilla tienes que tener 2 copias, y cortó lo que él pensaba que le gustaría escuchar de Jesús. Y eso lo pegó en su libreta. Y bien, luego en 1804 publicó este librito llamado La filosofía de Jesús de Nazaret. 16 años después, y casi llegando al final de su vida, en 1820 publicó La vida y la moralidad de Jesús de Nazaret. No quería tener nada que ver con Jesucristo, pero con Jesús de Nazaret sí. Él describió a Jesús como una de las figuras más sublimes y con un código benevolente que jamás se haya visto en la historia de la humanidad. Ahora bien, quiero decir solo una cosa antes de seguir. No sé qué cantan las personas que creen esto. Esa es una de las cosas que no me explico aún. Por ejemplo, ¿de qué cantan los unitarios? ¿Sobre qué cantas cuando hablas de la moralidad de Jesús? Oh, qué ejemplo más benevolente. ¿Qué dices? Oh, el benevolente máximo. Eso no tiene sentido. No funciona. Y por cierto, las obras de Jefferson no alcanzaron tantas ventas en 1820. Tuve el privilegio de ver la copia original en lo que quedó de su biblioteca personal, allí en la biblioteca del Congreso, y es claro que hizo lo que acabamos de explicar. Tomó simplemente la cuchilla, el pegamento, y no hay nada más que decir. Fue algo que me recordó a lo que sucedería mucho más adelante en lo que se conocería como el Seminario de Jesús. Cuando yo estaba en el seminario, se conocía un grupo llamado el Seminario de Jesús y era liderado por un hombre académico liberal muy conocido llamado Robert Funk, y se reunió con otros académicos, y ya no se puede detallar casi todo lo que hicieron, porque ya ha pasado mucho tiempo desde ese entonces. Eso fue en 1980, 1990. Y pues él se reunió con otros académicos del Nuevo Testamento que tampoco creían que el Nuevo Testamento era la palabra de Dios, pero sí creían que era un documento histórico cristiano. Y utilizaron una palabra específica que escuché en mis tiempos como estudiante de doctorado, escuchaba una y otra vez, le llamaban el material de Jesús. Y la premisa es que tenemos un Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento se encuentra este material de Pablo. Y eso lo vamos a dejar a un lado. Y también hay material de Pedro, y eso también lo vamos a poner a un lado. Y luego en los evangelios, específicamente los evangelios sinópticos dentro de Mateo, Marcos y Lucas, habían palabras genuinas de Jesús, el material de Jesús. Fue así que implementaron su crítica histórica, estructural y de fuentes,
en base a lo que luego llegaríamos a conocer como el posmodernismo. Ellos agruparon todas estas investigaciones y en su propia manera tomaron sus cuchillas y cortaron, sino que ellos no utilizaron una cuchilla, sino canicas. Ellos votaban por cada texto o pasaje o lo que ellos llamaban el material de Jesús. Solo para aclarar, si ha visto una Biblia con letras rojas, la cual no creo que sea una buena idea tenerla, pero sí la ha visto, en donde están las palabras rojas, allí están las palabras de Jesús, en comillas. Sin embargo, ¿cómo vamos a ver cuáles son las palabras de Jesús si no hay comillas en el Nuevo Testamento? Y lo otro es que se puede insinuar que las palabras rojas son más importantes que las palabras en negro. Pero entendemos que la Biblia es toda la palabra de Dios sin excepción, sin importar que haya palabras rojas o negras. Toda palabra es inspirada. Pero dejando esto al lado, solo imagínese ese Nuevo Testamento, palabras rojas. Ellos votaron que lo rojo tenía que ser rojo, versículo por versículo. Y no estoy inventando esto. Esos son hombres adultos que en su pináculo más alto académico y reputación en 1980 y 90 se sentaron alrededor de una mesa con el material de Jesús y cada uno tenía 4 canicas con el material de Jesús y cada uno tenía diferentes colores de canicas. Hombres y adultos. Tenían una canica negra, gris, una rosada y una roja. Luego se les trae un papelito con estos dichos de Jesús, del material de Jesús, para luego ellos pudieran votar. Si usted pensaba que Jesús no dijo eso, entonces tomaba su canica negra y la ponía en la caja en el centro de la mesa. Si usted pensaba, esto no suena como Jesús, al menos para mí, el Jesús que quiero, pero no estoy muy seguro, entonces pondría su canica gris. Y si escuchaba la frase del material de Jesús y pensaba que esto podría sonar algo como que Jesús diría, pero no exactamente con la voz de Jesús, ponía su canica rosada. Pero si escuchaba algo que inmediatamente le hacía decir, sí, ese es Jesús, Jesús de Nazaret, entonces usted ponía su canica roja. Usted puede ir a la biblioteca en este mismo momento y encontrar el Nuevo Testamento del Seminario de Jesús, con el material de Jesús en color rojo, rosado, gris y negro, de acuerdo con el consenso del seminario. Yo simplemente voy a decir lo que usted ya se está dando cuenta. No hay tantas cosas rojas en el Nuevo Testamento. Todo lo que Jesús dijo en cuanto a ser un ser divino, todo lo que Jesús dijo en cuanto a ser la iglesia, todo lo que Jesús dijo acerca de ser el Hijo de Dios, cualquier vez que Jesús recibió adoración, cualquier vez que algo sobrenatural ocurrió, no es rojo, sino negro. Y cualquier cosa que no se sepa está en otro color. Y eso muestra su arrogancia. Y no es que sea la primera vez que haya sucedido. Si usted va a los primeros siglos de la iglesia, esas mismas confesiones y credos, tal como lo vemos en Nicea 325, estableciendo que el Padre y el Hijo son la misma sustancia, ese mismo fundamento de nuestra teología ortodoxa en cuanto al entendimiento de Jesucristo, todas esas cosas fueron necesarias para contrarrestar a los herejes que estaban planteando lo mismo. La declaración ortodoxa fue necesaria ante el hecho de que había herejías que estaban enseñando cosas. Así que esto en realidad no es un problema nuevo, pero sí tiene un pedigrí particular. Años atrás, en el siglo XIX, un académico alemán llamado Martin Keylor escribió un libro en 1829 en el que comparó a Jesús de la historia, el Cristo de la fe. El Jesús de la historia versus el Cristo de la fe. Keylor entonces se convirtió en la punta de la lanza del trabajo en cristología en el siglo XIX, planteando que Jesús era parte de la historia y que Cristo era solo una mera figura mítica. Y bueno, inmediatamente usted abre la puerta a esas ideas, se topa con otros que siguieron yendo a esa dirección. Retener a Jesús, pero rechaza a Cristo. Mantén a Jesús, ese ejemplo moral, acércate a Jesús de Nazaret.
pero no tengas nada que ver con Jesús, el Cristo. Friedrich Schleiermacher, el padre del protestantismo liberal, vivió entre 1768 y 1834, decía esto sobre Jesús. Decía: Jesús fue un profeta que proclamó grandes verdades universales. Y aquí las 5 verdades más importantes que dijo que Jesús proclamó. Primero, el reino de Dios. Segundo, la paternidad de Dios. Tercero, la hermandad del hombre. Y cuarto, el valor infinito del alma. Y 5, la rectitud suprema del amor. Y una vez más, déjeme preguntarle si usted cree que esto pasa a la audición del himno. ¿Se imagina llegar a un servicio de adoración y nuestra canción más hermosa que testifica de Cristo tiene 5 estrofas? Estrofa 1, el reino de Dios, aunque en realidad no tanto Dios, sino más bien reino. Segunda estrofa, la paternidad de Dios, la que en este caso se entiende como un derecho universal sin ninguna necesidad de salvación a través de Cristo. Tercero, la hermandad del hombre. Cuarto, el valor infinito del alma. ¿Sabe? Tan solo imagínense estar en el lecho de muerte de otra persona y como cristiano le puede compartir algunas palabras de aliento a esa persona que es creyente. ¿De verdad le va a mencionar acerca del valor infinito del alma? Y finalmente es quinto, la rectitud suprema del amor, el moralismo, la virtud que no pueden dejar atrás. En el siglo XIX observamos que en medio de los académicos del Nuevo Testamento había lo que se llamó la búsqueda por el Jesús histórico. La idea se resume en que si podemos utilizar la historia moderna para pelar todos los matices falsos de milagros y relatos de lo sobrenatural encontrados en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, y poder pelar todo esto y sacar el grano de maíz, el cual será el Jesús que debemos seguir, y notará que este Jesús no es sobrenatural, no es divino, no es el Hijo de Dios, no es el Mesías, no es alguien quien me redime a mí, no es simplemente alguien ejemplar, un emblema moral que nos guía hacia la justicia de acuerdo a los estándares del tiempo. Albert Schweitzer es quizás una de las figuras más importantes aquí. Él también entendió los límites de la búsqueda del Jesús histórico, pero en su manera de ver las cosas, así mismo como Risa Island lo diría en ese bestseller que mencioné al principio, él argumentó que Jesús fue un profeta apocalíptico, una figura judía escatológica. Debió ser entendido de cierta manera, siendo, sí, el Mesías, pero solo en el marco de que él llegó en el momento idóneo, con la palabra idónea, para Israel. Estos exploradores, engarzados en esta búsqueda por el Jesús histórico, llegaron a ver un Jesús que se pareció a nadie más que ellos mismos. El Jesús que llegaron a ver a través de esta búsqueda fue un Jesús que encajaría muy bien si tan solo le vestimos un poquito diferente. Le enseñamos el lenguaje apropiado a los salones prestigiosos de la vida sofisticada de la alta gama en Alemania. George Tyrrell respondió a Adolf Van Harnack, quien era también una figura paterna del protestantismo liberal. Decía que Adolf Van Harnack y sus amigos lo que realmente estaban haciendo era mirar a través de un pozo profundo y viendo el reflejo de sus propios rostros protestantes liberales, creyeron entonces que vieron a Jesús. Eso es muy profundo. Después de la supuesta investigación histórica, él dijo que lo que realmente estaban haciendo era verse a sí mismos, como si estuvieran viendo en un pozo profundo de agua, viendo sus propios reflejos allí, diciendo: miren, hemos encontrado a Jesús. Pues examinas todo esto hasta llegar al seminario de Jesús, llegas a entender que cuando las personas en nuestra sociedad secular hablan de Jesús, el Jesús del que están hablando es usualmente la clase de Jesús que se encontraron en ese pozo. De veras que hemos llegado a un momento interesante en nuestra sociedad en donde en algún punto hubo el suficiente rezago del cristianismo ortodoxo bíblico que cuando la mayoría de personas escuchan el nombre de Jesús, al menos tienen alguna asociación solo por su proximidad a la iglesia y a la verdad cristiana, verdad, doctrina y enseñanza doctrina, al menos obtuvieron el entendimiento suficiente para que cuando nosotros hablamos de Jesús, saben de que hablamos de Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Pero ahora, claramente hemos llegado al punto de que eso ya ni siquiera es el caso. Es por eso que ahora tenemos una situación bastante perpleja, en la cual
la mayoría de personas que se creen de cierta manera sofisticada en nuestra sociedad se consideran personas que rechazan el Dios, el Yahvé juzgón del Antiguo Testamento, y se consideran personas que se acercan al Jesús dulce y el ejemplo moral del Nuevo Testamento. De hecho, por la mayoría del siglo XIX y el siglo XX, los ateos se abstuvieron de cualquier comentario crítico sobre Jesús. Negaron cualquier creencia sobre Dios y de su existencia, pero sin embargo fueron muy cuidadosos al decir que sí admiraban a Jesús, admiraban el ejemplo moral de Jesús, admiraron al Jesús descrito en los evangelios. Parte de lo que hizo el nuevo ateísmo el nuevo ateísmo de Richard Dawkins y Christopher Hitchens, Daniel Dennett y Sam Harris y otros, lo que les hizo parte de ese movimiento nuevo fue que en ese cambio de sus predecesores, ellos sí atacaron a Jesús. Nadie lo hizo con más fuerza que el mismo Christopher Hitchens. Cuando Hitchens dijo, ¿sabes? Aquellos que leen la Biblia, ellos realmente no la leen, pero aquellos que hablan de la Biblia pensando que hay un Dios juzgón en el Antiguo Testamento y un Jesús dulce en el Nuevo Testamento, solo pueden creer que eso es cierto porque en realidad no han leído el texto. Porque si en realidad leyeran el texto, cuando llegan a los evangelios, llegan a entender de que Jesús no era esa figura tan dulce, benevolente, ejemplar de la sensibilidad liberal. Y cuando llegas a leer Apocalipsis, llegas a conocer de que hay un juicio que ni siquiera se puede imaginar en el Antiguo Testamento, que está en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué debemos pensar sobre todo esto? Pues que ese es el tema angular central. Y Jesús preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Eso llega a la raíz de todo. Entonces quiero que pensemos por un momento, si Jesús de Nazaret y Jesucristo no son la misma persona, ¿en dónde estamos? Si Jesús de Nazaret no es aquel que se encuentra en los evangelios o el que revela todo el Nuevo Testamento, es decir, el mismo que es Cristo, Mesías, Redentor, Salvador, Logos eterno, segunda persona de la Trinidad, completo Dios y completo hombre. Si Cristo no es aquel que encontramos revelado en el Nuevo Testamento y todo lo que tenemos es un tal Jesús de Nazaret, ¿en dónde estamos? Pues estaríamos perdidos, pongámoslo así. Estaríamos todavía muertos en nuestros pecados y transgresiones. Pero por supuesto, la teología liberal no va a sugerir que todavía estamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Así que mi punto sería este: si usted dice que a lo que nos podemos afirmar y agarrar es un Jesús de Nazaret y no Jesucristo, lo que tiene que hacer es, en efecto, crear una total nueva religión. Una religión completamente nueva porque tiene que redefinirlo absolutamente todo. Y literalmente digo todo. Es que vaya a Génesis 1, porque nuestro entendimiento de Génesis 1 solo se puede explicar en el sentido cristiano porque tenemos el prólogo también del Evangelio de Juan en Juan capítulo 1. Entendemos que Él es el agente de la creación, aquel en el cual todas las cosas llegaron a ser. No es nadie más que el Hijo, el Logos eterno, el Cristo. Entonces tenemos que admitir de que si Jesús de Nazaret no es Jesucristo, por cierto, es por eso que aquellos que ahora remiten a hacer teologías en base a este entendimiento odian el Evangelio de Juan, aún más de lo que odian, digamos, a Mateo, Marcos y Lucas. Y lo odian porque Juan no es sutil en revelar la divinidad de Cristo. En el principio estaba el Verbo, allí estaba desde el principio, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí tienes, aguántatelo. Thomas Jefferson no encontró muchos lugares para cortar en el Evangelio de Juan. Tienes que volver a diseñarlo absolutamente todo, la humanidad.
Entonces el pecado tiene que convertirse en algo diferente a una omisión en contra de un Dios santo, justo. De cierta manera tiene que ser puesto de manera horizontal, de tal manera que es algo que nos hacemos entre sí, entre los humanos. Entonces el remedio a esto es la paz y la negociación, la armonía, pero no una sustitución expiatoria. Y por supuesto tienes que redefinir los entendimientos más básicos de lo que Dios es. Y por ello la urgencia más imperante hacia todo esto es hacia la negación de la Trinidad. Llegamos al mismo origen del movimiento unitario, en otras palabras, la herejía de que Jesús no es el Hijo y por lo tanto no hay Trinidad. Y todo lo que conocemos de la Escritura va cayendo, así que la iglesia tiene que ser redefinida, el Evangelio tiene que ser redefinido, el Evangelio tiene que convertirse básicamente en un Evangelio social de buenas noticias y superación personal, y un ejemplo moral. La escatología tiene que volver a ser redefinida, el reino tiene que ser redefinido como algo que va a suceder aquí inspirado por Cristo, no, inspirado por Jesús, en vez de un reino que Jesucristo el Señor va a traer como resultado de su poder soberano. Todo tiene que volverse a formular. Y todo llega al plano en donde podamos mirar la distinción entre Jesús de Nazaret y Jesucristo. Quiero exponer uno de esos peligros porque llega muy cerca a casa para nosotros. Tienes que volver a replantear la hermenéutica y le contaré cómo. La versión original del mensaje y fe bautista fue hecha en 1925 en medio de una controversia en materia de la naturaleza de la Biblia, las intrusiones de la teología liberal a otras denominaciones. La Convención Bautista del Sur adoptó la fe y el mensaje bautista en 1925 para de cierta manera cruzar una línea y decir esto es lo que creemos. Y quedó como estuvo hasta 1963. Y en 1963, a causa de otras tensiones teológicas, la Convención Bautista del Sur adoptó una nueva versión de la fe y el mensaje bautista. Y uno de los cambios cruciales necesarios allí tenía que ver con la declaración sobre la Biblia. Me dirá, pero está hablando de Cristo. Pero solamente escuche, se cambió una declaración sobre la Biblia para que dijera esto. El último mensaje. El criterio que se debe usar para interpretar la Biblia es Jesucristo. El criterio que se debe usar para interpretar la Biblia es Jesucristo. Usted dirá, pero eso suena bien. Claro, a través de la historia de la iglesia, los fieles creían que Cristo fue aquel que cumplió todas las escrituras, que todas las escrituras apuntan a Cristo. ¿Cuál podría ser el peligro con eso? El peligro aquí es que había una trampa proveniente de la neortodoxia que atacaba la autoridad de la Biblia. ¿Pero cómo? Porque se podía utilizar así y se usó así. Se usó de esa manera cuando yo me senté en las aulas de clase y escuché que se usaba así. Y se usaba así, pues aquí está Jesús de Nazaret. No hay manera que él pudiera estar de acuerdo con el apóstol Pablo en esto. Vamos a aceptar lo que Jesús dice y vamos a rechazar lo que Pablo plantea. Vamos a rechazar lo que Pedro plantea, lo que plantea el resto del Nuevo Testamento y luego llegó a convertirse completamente a lo que conocemos con el seminario de Jesús, cuando los mismos profesores decían, y esto lo sacamos del material de Jesús, no de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando tuvimos la oportunidad para volver a revisar el documento de la fe, el mensaje bautista, en el año 2000, una de las personas que estaba en contra y que estaba muy feliz con el documento de 1963 fue el hecho de que nosotros sacamos esa declaración y aclaramos que Jesucristo es el cumplimiento de todas las escrituras, no como el criterio bajo las escrituras deben ser discernidas, porque no tenemos acceso a saber quién es Jesús, no sabemos quién fue o qué dijo, a menos que vayamos a la Biblia. Y uno de los momentos más cruciales en el debate sobre si adoptar o no el documento de fe y mensaje bautista fue un jovencito que se levantó y dijo, yo no necesito la Biblia, todo lo que necesito es a Jesús.
Y la respuesta a eso fue, ¿acaso Jesús te visita en las noches al lado de tu cama y te habla? ¿Quién es Jesús si no crees en la Biblia? En fin, está mucho más cerca a casa de lo que ustedes piensan. Déjeme contarle de un patrón que encuentro en las Escrituras. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Recuerden que cuando Lucas introduce su evangelio, él lo entrega a Teófilo diciendo, en el versículo 3, también a mí me pareció conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. En otras palabras, Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, quiere darnos un evangelio estructurado con los relatos de las cosas que nos han enseñado. Mira los versículos 34 en adelante. Disculpe, miremos el 32 por cuestión de tiempo. Aquí Gabriel le habla a María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces no es solo Juan quien comienza con una declaración acerca de Jesús siendo el Hijo de Dios, quien estaba con Dios y era Dios, y también lo está haciendo aquí Lucas cuando relata la Anunciación. Lo interesante es que Lucas comienza con tanta especificidad desde el principio. No es que aguanta la revelación hasta el final. No, él lo anuncia con las palabras de Gabriel a María desde el propio principio. Leer el Nuevo Testamento es estar consciente de que todos los 4 evangelios enfáticamente revelan de que Jesús es ciertamente el Hijo de Dios. Esa es la verdad cristiana que no se puede negociar. Esos son los tesoros de más valor y que podamos estimar. Y muy temprano en los evangelios se encuentra la evidencia de que estas verdades se entendían en Juan y también en todos los lados. Puedes mirar los evangelios y puedes ver numerosas ocasiones en donde, por ejemplo, dicen, ¿acaso este no es el Jesús cuyo padre y madre conocemos? Juan capítulo 6. Y luego notas algo en el capítulo 6, cuando tenga tiempo, que en el mismo tiempo de que había personas diciendo, sabemos quién es Jesús de Nazaret, no queremos nada que ver con Jesús el Cristo, no tenemos ejemplo diciendo, pues ahora me calmo y actúo como si fuera Jesús de Nazaret. En cambio, él es más fuerte e incisivo y dice, yo soy el pan de vida, quien no coma de mi carne y beba de mi sangre no tiene vida con el Padre. Jesús es revelado como el Hijo de Dios por el hecho de que Él actúa como el Señor de la creación, así como Juan lo pone, diciendo que Él es el agente mismo de la creación. Como el Hijo, le puede hablar a las olas y a los vientos y decirles, cálmense. Puede ser el Señor de toda la creación en el sentido que le puede dar vista a los ciegos, puede alimentar a los 5,000 y a muchos más. Y así como el libro de Génesis se nos dice que Dios nos dio hálito de vida soplando en nosotros, Jesús resucita a los muertos a la vida. Más allá, a través de los evangelios, tenemos personas que llegan a ese entendimiento, el entendimiento de que Él no solo es Jesús de Nazaret, sino Jesús el Cristo. El Pedro clásico así, como lo vimos en Mateo capítulo 16, ¿quién dices que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Piensen en ese hombre a los pies de la cruz, quien dijo, ciertamente, este debe ser el Hijo de Dios. Cuando lees a través del Nuevo Testamento, ambos en cuanto a la predicación apostólica en el libro de los Hechos y lo que encuentras en cuanto a las epístolas
y todo lo que se revela en el Nuevo Testamento se refuerza una y otra vez el entendimiento teológico que afirma lo que implica que Jesús de Nazaret es ciertamente el Cristo. Lo que significa de que Él sea el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Un estudio cercano a la Escritura nos ayuda a entender que esas palabras hijo de se pueden usar de muchas maneras, pero en la forma como se utiliza con Cristo, siendo el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, es apuntar a su identidad singular y su deidad clara. No hay duda de que si el Nuevo Testamento es un documento correcto sobre Jesús de Nazaret, entonces Jesús de Nazaret era claramente Dios y afirmaba ser Dios. No solo que era divino, sino que decía que era divino. Entonces la única manera en la que podemos tener un Jesús de Nazaret que no sea Jesús el Cristo, es decir, que vamos a abstraer un Jesús, uno que nos gusta, vamos a mirar a nuestro propio pozo y vamos a mirar a nuestro propio rostro y vamos a decir que hemos encontrado a Jesús. Un Jesús domado, un Jesús que salva, un Jesús que nos da una cierta inspiración, un Jesús que es un tipo de ejemplo de vida, pero no la segunda persona de la Trinidad, no el Hijo de Dios, no el Salvador sustituto, no aquel que murió en la cruz por mis pecados y tus pecados, no como aquel que fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu al tercer día, no aquel que ascendió a los cielos y que se sienta ahora a la diestra del Dios Todopoderoso, no el Jesús el cual dependemos para que interceda por nosotros ante el Padre, no el mediador y no el Rey que ha de venir. Pero aquí es donde nos paramos frente a las aguas angulares. Lo que la Biblia revela sobre Jesús de Nazaret y Jesucristo es lo mismo. Y cualquier otro Jesús, sacado de cualquier otra fuente o de cualquier otra de nuestras acciones, tomando nuestras propias cuchillas, sean intelectuales o físicas, y cortando el texto bíblico, reduciendo su contenido, esa es la única manera en la que podemos llegar a un tal Jesús de Nazaret que no es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es así que volvemos a hacer la pregunta, ¿realmente creemos lo que creemos? ¿Creemos que Jesús, note el verbo, no solamente fue, ni será, pero que Jesús es el Hijo de Dios? En eso depende todo lo que creemos. No hay manera de seguir a Jesús de Nazaret sin llegar a conocer a Jesús como el Cristo, el Salvador y Señor. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos porque tu palabra es muy clara. Nos has dado todo en cada respecto. Padre, te agradecemos por esto. Aíslas las opciones y cierras las puertas, dejándonos con un entendimiento inevitable de Jesucristo. Padre, te agradecemos de que Jesús es tu Hijo, nuestro Salvador, y es en su nombre que oramos hoy. Amén.